Muy buenas noches a todos, que el Señor me les bendiga. ¿Cuántos están gozosos esta noche? ¿Cuántos trajeron la palabra del Señor? Todos, si no en sus teléfonos. Bueno, una noche de gloria, y sé que aún falta un poquito más, la cereza del pastel. Para mí es un privilegio el poder traerle la palabra una vez más. Y la enseñanza de esta noche tiene por título: ¿Estás dando frutos y dónde? ¿Estás dando frutos y dónde? Antes de entrar en el mensaje, quiero leerles 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y leo para ustedes la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. ¿Qué más podemos iniciar con el título? ¿Estás dando fruto y dónde? Con la parábola que el Señor nos dejó a través de la higuera que se secó. Creo que todos hemos escuchado ese versículo una vez en la vida, de la parábola que el Señor dejó. Y quiero dar inicio hoy a esta enseñanza que Él me dio. Si nosotros como hijos de Dios estamos dando frutos o no, y dónde estamos dando frutos. Y la palabra está en Mateo 21, versículos 18 y 19. Los que gustan van conmigo a la palabra, igual yo les leo la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra: por la mañana, cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó, pero encontró solo hojas en ella y le dijo: nunca más nazca fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Ahí vemos también más adelante en ese versículo que dice Jesús: el tener fe y el no dudar. Y yo me di a la tarea de estudiar si la higuera solo higos da. Y no, ella da flores y higos. Y dentro de los higos hay flores. Lo que hace ese árbol. Pero ¿qué dice la palabra? No había nada más que hojas. Tenía. Y que estaba en un lugar, en el camino, en la calle, ¿verdad? Pero el Señor nos habla a través de la palabra y le hablaba al pueblo a través de parábolas. ¿Qué podemos entender? Que estaba verde, pero ¿qué? No era tiempo, tal vez, ¿verdad? De producción. Pero el Señor a mí me lo reveló de esta manera: que sí, estaba verde y que estaba en el camino, pero es creación de Él y somos llamados a dar fruto en un tiempo determinado. Pero nos quiere hacer entender que ese camino muchas veces, ¿sabe cómo se llama? Se llama mundo. Y no se llama la tierra que el Señor está preparando para ti. Porque muchos hemos leído donde dice la palabra que el Señor nos siembra en lugares verdes y donde hay buena corriente. Pero muchas veces no vamos a estar ahí, ¿verdad? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Y dónde lo estamos dando?
Escuchamos la palabra del Señor y solo vamos a dar fruto en la iglesia para que me vean. Y fuera de la iglesia no doy fruto, no soy luz, como dice la palabra. Muchas veces escuchamos la palabra y no la ponemos por obra, solo cuando la necesitamos. Tenemos que poner la palabra por obra en todo momento, en todo instante. ¿Pero lo estamos haciendo? Muchas veces solo queremos escuchar lo que nos conviene, pero muchas veces escuchamos lo que no nos conviene. Pero así era Jesús. Muchas veces el Señor nos habla a nosotros estricto, ¿sí? Nos enseña, nos reprende que algo malo estamos haciendo, porque al rato estamos sembrados en el camino y no estamos dando frutos que le agraden a Él. Pero vea lo que dice la palabra en Mateo 7, versículos del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Se cosecha uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol maleado da buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así, por sus frutos los conoceréis. Significado de espinos: arbusto de ramas espinosas. No pueden haber uvas ahí. Significado de abrojos: planta de tallos largos y rastreros, hojas compuestas y espinoso. Tampoco vamos a encontrar higos ahí, dice la palabra. Yo quiero hablarles un poco de mi vida, referente a la higuera, en ese camino. Yo en un momento determinado era como esa higuera, que estaba en ese camino. Me podía ver verde, pero no estaba dando fruto, porque estaba en el mundo. Todo el mundo me podía ver bien, sonreír, pero por dentro estaba mal, porque no tenía a Jesucristo como hoy en día. Y puedo dar testimonio y estoy dando fruto, para que me vayan captando la idea. Sí, el Señor trabajó conmigo para poder llegar a donde hoy estoy. Pero muchas veces el Señor te pone ahí con un propósito, ¿verdad? Para que tú aprendas muchas veces a los golpes, muchas veces por tomar tú las decisiones a tu voluntad y no a la voluntad del Señor. Pero sí, el Señor te prepara para que tú des frutos. Y el detalle es que cuando nosotros le decimos sí al Señor, queremos comenzar a dar frutos, es ahí donde el Señor comienza los procesos y no nos gusta. Porque ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? El Señor comienza a cortar ramas de ti y te van a doler, los cuales se van a llamar procesos o pruebas, llamados desiertos o llamados tormenta, y no te va a gustar, el cual es necesario. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú pasaste en ese camino, sin Él, sembrado ahí, que no estás dando frutos, ¿sabe qué pasa? El mundo te contamina y te hace un cáncer. Y lo vemos en el mundo natural. ¿Sabe cuál es el cáncer de un árbol? ¿Quién conoce el matapalo? Creo que todos, ¿verdad? Todos conocemos el matapalo. Que llega un pajarito y siembra ¿qué?
una semillita donde hizo la necesidad y se hace un árbol, porque se hacen hasta árboles. Inicia como un bejuquito, pero se hace un árbol, el cual va cubriendo completamente ese árbol. ¿Y sabe qué es el mundo? Ese cáncer, ese matapalo en nuestras vidas. Porque sí, somos un árbol el cual somos llamados a dar fruto. Y frutos buenos. Pero muchas veces nosotros crecemos y damos un fruto malo. Porque estamos en el mundo y ese cáncer nos está maleando. Como lo dice la palabra. Y es el testimonio que cada uno de nosotros da. Hoy en día. Llamado el viejo hombre y el nuevo hombre con el Señor. Aquí quiero llegar. Que yo estaba ahí. Y yo tuve mi tiempo en el mundo. El cual estaba siendo contaminado por el mundo. Cegado por el mundo, por el enemigo. Y no estaba dando fruto bueno. Estaba dando fruto malo. Porque yo hacía mi voluntad y no la voluntad de Dios. El cual sí yo tenía un propósito, pero no era el propósito que el Señor tenía para mi vida. ¿Qué pasa? Estaba dando fruto, estaba dando un testimonio. Conocía del Señor, sí, pero nada más, como dice la palabra, de oídas, nada más. Muchas veces escuchamos la palabra, pero de oídas, porque no la queremos atesorar para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confronta la palabra. Hoy por hoy, doy el testimonio de que en mi trabajo me conocen la parte del viejo hombre y del nuevo hombre. Y ahí donde yo sí di frutos malos en un momento determinado. Y a pesar de mi actitud, llevé a muchas personas a cometer los mismos errores míos, porque yo estaba en el mundo. Hoy por hoy, el Señor ha cortado ese matapalo de mí, me ha quitado ramas y raíces de amargura para comenzar a dar frutos buenos y positivos en el propósito que Él tiene para mi vida y para las personas que están a mi alrededor. Hoy por hoy puedo leer la palabra en mi grupo de trabajo, orar por mis compañeros y ver la reacción de la palabra y de mi testimonio para ellos. Antes era una persona que salía con muchas mujeres, tomaba, hacía lo que me daban gana, me llevaba a casa. Hoy por hoy soy una persona de hogar, lee la palabra, ya no toma, ya no fuma, ya no está con mujeres, ya está casado, ya tiene un hogar. Es el testimonio que marca la vida de las personas que están a mi alrededor. Y les doy testimonio que hoy por hoy muchos compañeros, yo les he dado palabra de parte del Señor, se han casado, están dejando la bebida, están dejando el fumado, están buscando la palabra del Señor. Ese es el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Pero que ellos conocen el viejo hombre, que en un momento dio frutos malos, pero hoy estoy dando frutos buenos. ¿Pero qué pasó? ¿El Señor me siguió dejando en el camino? No. El Señor me trasplantó a un lugar mejor. O sea, Él me está llevando, me está direccionando y me está plantando en un lugar con tierra fértil para yo crecer aún más y poder dar fruto, como lo dice su palabra, cimentado sobre la roca. Que esos nutrientes sean la palabra del Señor para dar más fruto. Y es el cual la palabra del Señor para nosotros. Y quiero contarles más testimonio a un compañero
como dijo el hermano Eduardo. Le dicen un apodo que es muy feo mencionarlo. Le dicen diablo al compañero. Se llama Josisac. Yo tenía la mala costumbre del viejo hombre de decirle ese conocido. Y un día el Señor me llamó la atención y me dijo, hijo, ¿qué estás haciendo? Lo estás atando. Dile siervo, porque él conoce la palabra del Señor. Es una persona que tiene fluidez con la palabra, porque él pasa escudriñando la palabra. De hecho, que somos las dos personas que nosotros oramos por el grupo. Y yo he comenzado a decirle siervo. Y hoy por hoy, los compañeros ya no le dicen el apodo, sino le dicen siervo. Yo comencé a decirle siervo y los compañeros comenzaron a decirle siervo. Porque uno, sí, contagia a las demás personas que están alrededor suyo. Y muchas veces él me dice, hoy no me siento bien para dar el mensaje, para dar la palabra, déle usted. Y yo muchas veces lo regaño a él y le digo, es que usted está haciendo esto y esto y esto y esto. Y yo sé que es de parte del Señor. Y me dice, sí, eso necesitaba. Está dando fruto. Y cada uno de nosotros somos llamados a dar fruto. Pero muchos van a decir, pastor, pero en mi vida ha sido muy sufrida y he pasado por procesos muy difíciles. Y muchas veces he estado mucho en el mundo llamado Egipto. Creo que todos, ¿verdad? Hemos pasado por eso. Y el Señor me hizo mención de un personaje en la Biblia que pasó por eso, pero lo hizo con un propósito el Señor. El Señor no tiene errores. Él todo lo hace escrito, perfecto. Como cada uno de nosotros que tiene ya nuestra vida completamente, vean, escrita. Y está en la palabra. Y hoy se los quiero mencionar. Hoy quiero hablarles de José. De la vida de José un poco. Claro ejemplo, ¿verdad? La vida de José. Hice resumen de la vida de José. Y el Señor me hizo referencia de que tenía que dar ese ejemplo, ese testimonio, porque yo creo que a alguien le va a hablar esta palabra. Dice, había sido vendido como esclavo a los 17 años. Era que un adolescente. Y eso está en la palabra en Génesis 27, 28. Dice así, cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, o sea, 200 gramos de plata hoy en día, y llevaron a José a Egipto. Qué duro. Qué duro ser desde niño vendido por sus hermanos, por plata. Qué duro ser procesado de pequeño en este mundo, sin tener culpa alguna. Muchas preguntas, ¿por qué estoy siendo procesado? Porque muchas veces no nacimos en un hogar social adecuado, sino poquito difícil, ¿verdad? De dificultad. Mamá alcohólica, papá agresor, drogas. Difícil, ¿verdad? Pero José fue vendido por sus hermanos. Era un pueblo que tenía riquezas. Papá tenía riquezas, ¿sí? Y los hermanos vivían bien. Pero que había muchas veces envidia. Por eso fue que lo vendieron. Porque él era el hijo consentido de papá, ¿verdad? El cual el Señor que le hablaba desde pequeño a José, ¿verdad? Él tenía un propósito, ¿verdad? Y dice que José estuvo en prisión durante 2 años después de haber interpretado los sueños del copero y del panadero. Y está en la palabra en Génesis 41:14.
Entonces Faraón envió a llamar a José, lo sacaron corriendo de la cárcel, le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos y fue ante el Faraón. Qué difícil, muchas veces pasamos situaciones que nos vamos a ver sí, casi en una prisión. Y esa prisión muchas veces es el mundo por alcoholismo, drogadicción o un vicio fumado o vicio a las mujeres, a los juegos de azar, entre otras cosas más. No solamente esa cárcel física de que lo van a meter a celdas y va a pasar una noche fría. Muchas veces nosotros lo pasamos en nuestra vida cuando estamos alejados del Señor. Y vea lo importante que va haciendo el Señor en la vida de José y en la vida de nosotros. José llega a ser gobernador de Egipto a los 30 años. Y está en la palabra en Génesis 41:14. Tú estarás a cargo de mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solo yo seré mayor que tú en el trono. Eso es lo que le dijo el faraón a José. Vemos que José desde los 17 años hasta los 30 años tuvo un proceso difícil. ¿Y dónde estaba él? En Egipto, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos en Egipto, una porque queremos y la otra es porque no queremos. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces el Señor te va a llevar a Egipto a que tú des frutos. Pero ¿sabe cuál es la clave? La clave es si tú vas a Egipto por tu voluntad o por la voluntad del Padre. Porque si tú vas por la voluntad del Padre, que Él te lleva a Egipto a que tú des frutos, todo obra para mí. Tú vas a tener victoria. Tus nutrientes no van a venir de Egipto, van a venir de Él. Tu provisión, tu respuesta. Porque Él te quiere en ese lugar. Porque Él necesita que esa luz que hay en ti brille. Que tú pongas por obra la palabra que tú estás escuchando proveniente de Él. Para las personas que están alrededor. Para un faraón. Como lo hizo con José. José era un niño. Y yo le digo una cosa. Si a nosotros nos hubiera pasado la situación que José pasó, muchos hubiéramos dejado de creer en el Señor y nos hubiéramos quedado completamente en Egipto sin cumplir el propósito. José recibió un propósito de Dios. José sabía que no debía dejarse llevar por sus impulsos fuera de los que fueran. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros muchas veces. A pesar de la prueba, a pesar del proceso, por más difícil que sea, no podemos tomar nuestra decisión nosotros, sino entregársela al Señor, ¿verdad? Para que sea el Señor que nos guíe, nos dé sabiduría para poder seguir adelante. Está bendecida la gorda. Y quiero leerles a ustedes algo. Tal vez muchos lo han leído. Yo una vez lo leí y el Señor quiso traerlo hoy a esta enseñanza. Hebreos 17. Y es algo que también le dijo José al Señor. Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí, vengo para hacer tu voluntad. Muchas veces el Señor te va a llevar a Egipto a que tú comiences a dar fruto. Para mí en mi Egipto es mi grupo de trabajo, porque no todos conocen del Señor, no todos practican las cosas del Señor.
y me identifico con José, de que fue llevado a un lugar donde fue esclavo, donde pasó hambre, sueño, frío, donde fue despreciado muchas veces. Pero el Señor lo fue usando con un propósito en él y le dio la victoria. Y podemos estudiar más adelante que José puso a prueba a sus hermanos, que llegó el padre, que conoció al hermano menor, el cual los ayudó. Egipto no pasó hambre, porque el Señor le reveló, el faraón lo puso por segundo al mando. Eso va a hacer el Señor contigo. Si tú te alejas del mundo, si tú te alejas de ese camino, que es el mundo, el Señor va a comenzar a trabajar en ti y te va a comenzar a cortar ese cáncer que tú llevas por dentro. Y sí, muchas veces el Señor va a quitar personas de tu vida que no son de bendición, por más difícil que parezca. Pero el Señor quita y pone. El Señor me quitó muchas cosas a mí y me gustó en ese momento. No me gustó, hermanos. Porque no me gustó, porque al inicio no le gusta a uno. La corrección duele, la corrección no le gusta a nadie, pero es necesario. ¿Sabe por qué es necesario? Porque el Señor quiere llevarte a un lugar donde vas a crecer, donde vas a poder ver tus promesas cumplidas y a comenzar a dar fruto, a poder hablar la palabra como debe de ser en dirección al Señor. Muchas veces le decimos al Señor y le oramos, Señor, yo quiero hablar tu palabra, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Pero cuando el Señor comienza a trabajar con usted, comienza a cortarle, comienza a arrancarle lo que está mal de ti, tú te quejas. Entonces, ¿para qué le pides al Señor algo que el Señor está comenzando a hacer en tu vida? Si comenzamos a pedirle al Señor, queremos dar fruto, queremos dar el otro, o sea, el Señor va a comenzar a arrancar lo que no le gusta, porque te está haciendo daño. Tú no te das cuenta, pero Él perfecciona. Y dice la palabra en 2 Timoteo 3, dice, Él te va a enseñar, te va a reprender, te va a instruir y te va a corregir y te va a instruir en la palabra de Él para que seas perfecto, seas como Él. Porque sí, lamentablemente en este mundo nos ensuciamos por las corrientes, porque es fuerte la corriente. Es fuerte los ataques del enemigo, es fuerte la contaminación. Y si tú no estás en el lugar que el Señor quiere, hermano, Él va a comenzar a podarte, a arrancarte las raíces, porque Él es todopoderoso, Él trabaja en lo sobrenatural. Por eso cuando el Señor comienza a cortarte cosas y a quitarte y a sacar cosas de tu pasado es porque te están haciendo daño. Y Él necesita que tú comiences a dar fruto en Él, para poder ser ese hombre y esa mujer perfecta que dice la palabra del Señor. Porque nosotros estamos dando frutos y frutos buenos. ¿Cuántos dicen amén? Fruto del amor entre mi esposa y mi persona, Sara, promesa, un fruto. Aquí muchas mujeres tienen ese fruto, esa bendición. Pero también la palabra del Señor, tú la estás poniendo por obra en ese Egipto. Porque tú estás sembrado en una tierra fértil. Tú no estás en Egipto. Pero muchas veces tú vas a sentir que estás en Egipto porque el Señor te puede llevar. Pero el Señor te va a hablar y te va a preparar. Te voy a llevar a ese lugar porque te necesito ahí. Muchas veces el Señor te va a trasplantar en un lugar fértil y te hará crecer y vas a dar fruto. Pero va a llegar el tiempo que tú vas a tener que moverte porque Él te va a trasplantar. Y tienes que entender eso, de que debes de escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra, porque es una semilla y tiene que caer en tierra fértil, el cual es tu corazón.